El tema que hoy nos ocupa es la consulta popular. Esta consulta, bueno, pues todos y todas tenemos nuestro derecho constitucional para que podamos decidir sobre temas de gran trascendencia o temas que repercuten en la vida de todas nosotros, las mexicanas y los mexicanos. Quiero presentarles a uno de nuestros compañeros muy queridos de Nueva Izquierda y en el partido, el compañero Guadalupe Acosta Naranjo, quien, como todas y todos ustedes saben, fue presidente nacional de nuestro partido, ha ocupado varios encargos dentro de la dirección nacional del partido. También quiero decirles que él en sus tiempos mozos fue líder estudiantil de la Universidad Autónoma de Nayarit, también fue diputado local y subsecretario de gobierno en su estado. Y también en la pasada legislatura fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bien, pues lo invitamos al compañero Guadalupe Acosta Naranjo, como todos conocen a Naranjo, porque es un compañero que está muy empapado, muy enterado de todo este tema que tiene que ver con la consulta. Lo hemos podido ver incluso en los últimos artículos que ha escrito. Y bueno, pues le dejo la palabra al compañero Guadalupe Acosta Naranjo. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Telma. Desde aquí se escucha, ¿verdad? Sí. Primero que nada, felicitar a la Coordinación Nacional de Nueva Izquierda por esta iniciativa, por este esfuerzo. Es muy importante para todos nosotros que impulsemos las tareas de diálogo, de debate, de discusión de los temas, de alguna manera, aunque no es estrictamente de formación política como antiguamente le llamábamos, que no es el caso. Este es el caso de mesas o de encuentros que permiten la interacción, la reflexión de cuadros muy capacitados, muy experimentados de todo el país, pero que para nosotros es muy importante impulsar. Para el conjunto de la izquierda hemos abandonado esta práctica, que era una práctica muy buena que tenía la izquierda mexicana, tal vez en exceso. Decían que antes discutíamos hasta los volantes, teníamos que hacer comisiones para discutir cosa por cosa. De repente, por alguna razón, hemos venido dándole menos importancia al debate, a la discusión y más a los temas pragmáticos, que son el que se hace más abusado, lo pragmático avanza más. Entonces, retomar esta iniciativa es una iniciativa francamente loable y que hay que impulsar todos desde nuestras trincheras, y ojalá los que nos están viendo en los estados hagan una reproducción de este tipo de ejercicios que permita que llegue a cada vez a un mayor número de gente. Pues me han invitado nuestros compañeros a hablar sobre el tema de la consulta popular. Tenemos aproximadamente una hora, me informan. Yo les decía a nuestros compañeros organizadores que preferiría leer un pequeño documento que fue publicado en el Universal hace algunos días, a lo mejor algunas gentes ya lo pudieron leer. Mirá, yo he escrito algunos artículos sobre el tema de consulta popular. Este, que es de 2 cuartillas y media, así que será más rápido. Uno más largo, que es de cerca de 9 cuartillas, que está en la revista electrónica de Animal Político. Ese es un estudio un poco más amplio que aborda las distintas preocupaciones que han salido en la opinión pública sobre la consulta popular, y que le diéramos un mayor tiempo, si que se nos están viendo, que espero que sean millones los que están haciendo este ejercicio, pues tal vez tengan preocupaciones, dudas, cuestionamientos a nuestra postura, porque puede haber gente o mucha gente pueda pensar que lo que se está impulsando no es correcto, está equivocado. En fin, entremos en un diálogo muy franco, con mayor tiempo para la discusión. Ya uso lentes para leer de cerquita y de lejos también, y lo voy a poner para poder leer este pequeño documento, que lo he titulado La consulta inevitable. Las tesis
de quienes se oponen a la realización de una consulta popular en materia energética o afirman que la minuta sobre la ley reglamentaria aprobada por los diputados y que está en este momento trabada en la Cámara de Senadores no permite la realización de la misma en temas relacionados con reformas constitucionales son falsas. Precisamente mañana se vota esta reforma en la Cámara de los Senadores y un grupo importante de militantes del PRD en el Senado piensa que hay que votarle en contra esta iniciativa. Nuestros diputados la votaron a favor, prácticamente de manera unánime, pero hoy hay un debate y creo que hay una confusión que hay que tratar de aclarar. Son varios los actores políticos quienes con argumentos muy genéricos y poco explicados lo declaran así. El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, el coordinador del PAN en el Senado, el singular y alegre Jorge Luis Preciado, igualmente los experimentados coordinadores parlamentarios del PRI en ambas cámaras, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y también, paradoja de por medio, Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna y Manuel Bartlett. Intento un breve resumen para precisar los temas del debate. La figura de consulta popular, tal como quedó redactada en la Constitución, es de la más amplia aplicación para temas legislativos como de políticas públicas. Lo es tanto para las decisiones del Ejecutivo Federal y legislativas. Estas pueden ser consultadas antes de su entrada en vigor o ya promulgadas y vigentes. También cabe la posibilidad de que algún tema que no se esté tratando en el Congreso o en el Poder Ejecutivo se ponga a consulta y le dé un mandato para que se inicie o se abstenga de legislar en determinado sentido, o para implementar una nueva política pública a cargo del Poder Ejecutivo Federal. Hay quienes afirman que las consultas populares solo son vinculantes para el Congreso de la Unión y no lo son para el constituyente permanente, que está integrado también por las legislaturas locales. Por lo tanto, estas no estarían obligadas a modificar la Constitución. Este es un argumento muy socorrido que dice que hoy la consulta no permite que haya consultas sobre temas constitucionales, sino solo sobre temas legales, porque no se menciona, según ellos expresamente, al constituyente permanente en el artículo 35 de nuestra Constitución. La Constitución, al incorporar el derecho de los ciudadanos a solicitar que el Congreso de la Unión convoque a consulta popular, la constriñe solo a temas de trascendencia nacional. En ningún lugar se establece que estos temas se restrinjan a solo leyes secundarias. Al contrario, establece con puntualidad en el numeral tercero del propio artículo, del artículo 35, párrafo octavo, qué materias o temas de la propia Constitución no pueden ser objeto de consulta popular. Entre otras, impide consultar la restricción de los derechos humanos reconocidos por ella misma y los principios consagrados en el artículo 40 constitucional. Por lo tanto, todos los temas no restringidos por la propia Constitución se pueden llevar a consulta. Me explico. La Constitución establece en su artículo 35, párrafo octavo, numeral tercero, qué cosas se pueden consultar y qué cosas no se pueden consultar. Dice que no se pueden consultar los derechos humanos. Es un asunto
absolutamente lógico, correcto. Si alguien quisiera consultar si debería haber esclavitud en México o no debería haber esclavitud, si debería haber tortura, pues eso está prohibido por la propia Constitución. Los derechos ya reconocidos por la Constitución no se pueden consultar. Ojo aquí, porque para nosotros esto es importante. La ampliación de derechos sí, la restricción no. Por ejemplo, nosotros en la Ciudad de México, nuestros legisladores han implementado, ya han hecho ley, los matrimonios igualitarios. Son solamente un derecho de la Ciudad de México. Si se quisiera poner esto a consulta en el país, sí se permitiría, porque no es una restricción, sino una ampliación de derechos. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, dice qué cosas en materia de derechos humanos de la Constitución no se puede. No dice qué cosas de la ley no se pueden. Dice de la Constitución derechos humanos no. Y pone un artículo en específico, párrafo seguido. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución no se pueden poner a consulta. ¿Cuáles son las bases de la República? Que están consagradas en el artículo 40. Eso no puede ir. Si otras cosas de la Constitución, si nada se pudiera poner a consulta de la Constitución, ¿para qué la Constitución hacía excepciones? ¿De qué no? Hubiera bastado con decir nada de la Constitución se pone a consulta. Se redactó de tal manera que se dice no a la restricción de derechos humanos y no a las bases de la República. Por lo tanto, todo lo demás puede y debe de ser puesto a consulta popular si llena los requisitos. Hay otras cosas que no están en base a la Constitución, la ley de ingresos, la organización de las Fuerzas Armadas. Faltaba más que estuviéramos nosotros poniendo a consulta cómo se organiza el ejército, la marina. No se puede poner eso a consulta. Y eso es prácticamente en todo el mundo, que está prohibido que eso se ponga a consulta. Si usted le pregunta, hoy usted quiere pagar más los impuestos y lo pones a consulta, pues creo que van a perder. Entonces eso se prohíbe, el cobro de impuestos. Continúo. La Constitución protege la consulta iniciada por los ciudadanos. Las consultas pueden ser iniciadas por tres agentes: por el presidente de la República, por una tercera parte de los diputados o de los senadores, o sea, es un derecho de minoría de legisladores, y por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Hago este preámbulo para entender esta importancia de esta parte, de este párrafo. La Constitución protege la consulta iniciada por los ciudadanos al establecer que no requiere de la aprobación del Congreso de la Unión, como sí se tiene que hacer en el caso de las consultas solicitadas por los integrantes de cualquiera de las cámaras o el propio presidente de la República. Cuando el presidente de la República quiera convocar una consulta, necesita que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueben su solicitud a 50% más 1 de ambas cámaras, por lo menos. No es automático. Si una tercera parte de diputados y una tercera de parte de senadores por lo menos la solicitan, necesitan que las dos cámaras aprueben la solicitud al 50% más 1. Cuando los ciudadanos solicitan la consulta, no necesitan aprobación de las cámaras. Esta es una protección expresa que se le da a los ciudadanos, que son pues parte de la soberanía nacional y no tienen que cumplir este requisito y tienen este beneficio de la consulta. La Corte resuelve solo sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. O sea, la Corte tiene que verificar si efectivamente lo que se está queriendo consultar cumple con lo que antes decía.
Si alguien quiere consultar sobre materia de derechos humanos para su restricción, la Corte dirá no, no es constitucional el tema de la consulta. O si quisiera preguntar sobre las bases de la República, quisiera preguntar sobre la organización de las Fuerzas Armadas, la Corte tendría que decir no. O sea, la Corte interpreta la constitucionalidad. No es que dé aprobación, revisa si efectivamente está en el ámbito de los propios derechos y de las propias materias que la Constitución estipuló y reguló. El resultado de la misma, si participa al menos el 40% de los ciudadanos, es vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federal y para las autoridades competentes. Estos preceptos de la Constitución están literalmente reproducidos en la minuta que analiza el Senado de la República. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que la consulta no es un ejercicio de saber qué siente la gente. La consulta es vinculatoria, es una orden para el Poder Legislativo Federal, para el Ejecutivo y para las autoridades competentes. Solo que tiene que cumplir que por lo menos vote el 40% de la lista nominal. Les comento que aquí hubo una discusión amplia cuando se votó esta reforma, que nos tocó a Maritelma, a mí, ser legisladores. Yo era secretario de la Comisión de Gobernación y en ese momento que se votó finalmente era presidente de la Cámara. Entonces tengo muy presente la discusión, porque había gente que quería que la elección fuera en un momento distinto, la consulta fuera en un momento distinto de la elección. El PRI principalmente, porque decía que entonces se iba a politizar la elección y el rango de 40% era muy alto. 40% en este momento, números más, números menos, es que tiene que votar 32 millones de personas. El PRD se opuso a que se cambiara, a que se separara de la elección las consultas, porque nosotros queremos que ese ejercicio sea un ejercicio real. Y cuando puede juntarse el 40% de los ciudadanos es cuando hay elecciones. Imagínense ustedes que la consulta, como algunos lo estaban solicitando, se hubiera dado dentro de 3 meses. Entonces nosotros tendríamos la obligación de llevar por lo menos 32 millones de gente a votar. Bastaría con que el PRI y el PAN no participaran, nos dejaran solos, para que aunque ganáramos la consulta con 10 millones, con 15 millones, con 20 millones, con 25 millones, no tuviera carácter vinculatorio. Por eso nosotros peleamos que fuera el día de la elección, porque ese día se disputan los cargos de elección popular y todo el mundo lleva gente a votar. Ya acabé con esto. Ustedes disculpen las fallas técnicas. Pero recuerden si se oye en internet. ¿En internet se oye? Se oye en internet. ¿En internet se oye? No, en internet tampoco se oye. Bueno, les decía que por esa razón se escogió que fuera el día de las elecciones para que garanticemos que los ciudadanos tengan un derecho efectivo, para que sea vinculante sus decisiones. No significa que el 40% vote a favor, sino que vote el 40%, por lo tanto, para que alguien gane, necesita el 50 más 1 de los que voten. Si votara el 40%, necesitaríamos el 20% más 1 de los votantes para que sea vinculatorio. Por lo tanto, no es tan alto, como algunos se confunden y piensan que cuando se pone el 40 es que el 40 vote a favor. No, del 40% el que saque mayoría, ese es. Y como la pregunta nomás es sí o no, es 50 más 1, porque nomás son 2 opciones, no hay múltiples opciones. Por eso es que escogimos que fuera el día de las elecciones y por eso es que hoy tenemos mayores posibilidades de que se cumpla el carácter vinculante de la convocatoria, de la consulta popular.
Entro al tema del constituyente permanente. En la Constitución no existe el concepto de constituyente permanente. No hay en nuestro sistema constitucional tal poder omnímodo ni supremo. Lo que tenemos es un procedimiento establecido en el artículo 135 de la misma, como es correcto en cualquier sistema federal, para que las modificaciones a la Constitución que rigen a toda la República sean votadas y puestas a referéndum legislativo local. Las legislaturas locales no pueden moverle una coma a las minutas aprobadas por el Congreso de la Unión. Solo dicen sí o no al dictamen que tienen ellos en estudio. Es el Poder Legislativo Federal el único que analiza, discute y decide sobre los contenidos de nuestra propia Constitución. Es por eso que, tratándose de temas legislativos, es al Congreso de la Unión a quien aplica el carácter vinculatorio de la decisión emanada de quien es el depositario de la soberanía nacional, o sea, el cuerpo electoral del pueblo de México. Por si esto no fuese suficiente, se hace también vinculatoria la decisión a las autoridades competentes, en este caso a las legislaturas locales. Hay gente que afirma que hay constituyente permanente. Es un término que han inventado nuestros abogados por economía del lenguaje, creo yo, porque si no tuvieras un concepto como el de constituyente permanente, tendrías que decir, bueno, las reformas que fueron aprobadas por 2/3 de diputados, más 2/3 de senadores, más el 50% más uno de las cámaras, que fueron iniciadas por los principios tal y que fueron promulgadas de tal manera y que hicieron, bueno, es más fácil decir constituyente permanente, pero no hay un supremo poder de la nación. La nación, la república, la soberanía se ejerce, según el artículo 41, a través de 3 poderes: del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. No existe otro cuarto poder superior a los demás. Cuando se le da el mandato al Congreso Federal, es porque es solo el Congreso quien puede discutir contenidos de la reforma constitucional. Las legislaturas locales no votan ni cambian los contenidos de las minutas. Ellos sí entran a un referéndum legislativo y dicen sí o no, exclusivamente. Puede haber 15 legislaturas que digan no y 16 que digan sí. En un sistema federal inmediatamente es válida esa norma constitucional para las 32 entidades de la República. Hablamos de 31 porque el Distrito Federal en este momento no cuenta para esta contabilidad, porque vive un estado de excepción al no tener una legislatura local reconocida. Por eso las cuentas son sobre 31 legislaturas. Que 15 digan que no implica que no va a aplicar y no va a tener vigencia. En los estados que digan que no, cumpliéndose el requisito, cumple para todos. Todos los demás aspectos que son necesarios para reformar nuestra Constitución no están regulados en el artículo 135, sino por el procedimiento ordinario que norma quién puede iniciar dichas reformas, ante quién, bajo qué procedimiento se discuten tanto en comisiones como en el Pleno, su publicación o entrada en vigor y la manera de ser objetada ante la Suprema Corte de Justicia. O sea, otros aspectos de las reformas constitucionales no están contempladas en el 135, sino están reguladas por el procedimiento ordinario. El 135 solamente añade una característica especial a las demás leyes que vota el Congreso, que es que se vote por el 50% más 1 de las legislaturas. Ni siquiera los 2/3 de la Cámara de Diputados y Senadores es una facultad ya exclusiva. Para nombrar consejeros del IFE se vota a 2/3, para nombrar la Corte se nombra a 2/3. La regla de 2/3 es aplicada a otro número de acciones legislativas, de actos legislativos que hace el Congreso de la Unión de manera exclusiva o por ambas cámaras.
Lo que sí es la facultad, la particularidad exclusiva del 135 es que tiene que votarse por el 50% más uno. Por eso, insisto, en el 135 no se instituyó una nueva figura de constituyente permanente, y sobre esto ya hay jurisprudencia, hay una serie de resoluciones de la Corte, particularmente una sobre reformas constitucionales en Colima, que deja perfectamente claro estas tesis de que no existe ese poder supremo y que de lo que se está hablando es del procedimiento legislativo para la aprobación de reformas constitucionales. Parece innecesario abundar que, tratándose de hidrocarburos y la energía de nuestro país, caería en ridículo quien se atreviera a afirmar que estas reformas sobre las que se solicita la consulta no colman el requisito de ser un tema de la mayor trascendencia nacional. Recuerden ustedes que el artículo 35 dice que la consulta funciona para temas de trascendencia nacional. No dice para leyes o para artículos, habla en el aspecto más genérico, temas de trascendencia nacional. Por eso, cuando quien lo quiere circunscribir solo a leyes secundarias, pues se equivoca. La manera como se redactó fue la manera más amplia. Y bueno, si alguien pensara que el petróleo y la electricidad no es un tema de trascendencia nacional que afecta al conjunto del país, pues me parece que tiene un argumento muy endeble. Otras voces afirman que no se puede convocar a consulta por tratarse de un asunto de ingresos, ya que esta palabra fue incorporada en distintas partes de la reforma que hicieron en el Senado de la República. Es un argumento francamente endeble. Querer circunscribir un tema de la importancia política, cultural, social, económica y hasta histórica de nuestra nación a un tema de ingresos es una maniobra de tercera categoría que solo refleja la importancia y el conocimiento de nuestro país y de su propia historia de quienes sostienen tal disparate. Es claro que lo que está prohibido consultar es el pago de impuestos por parte de la ciudadanía para sostener las actividades y fines del Estado Nacional. Los ingresos de un recurso natural propiedad de la nación tienen claramente otra dimensión. Por último, hay quienes aseguran que sin ley reglamentaria no se podría ejercer el derecho consagrado en la Constitución, ya que la mayoría del Congreso se negaría por esta razón a convocarla. Nada más falso y cínico. Es inadmisible que en un Estado de Derecho el que comete una falta intente sacar provecho de su propia negligencia. Y mucho menos que se haga para conculcar un derecho ciudadano. El derecho a la consulta popular está consagrado en el artículo 35, que su encabezado es: son derechos de los ciudadanos. Hacer una maniobra de incumplir el propio mandato de la Constitución, que ya por cierto está excedido en su plazo, de aprobar la legislación secundaria, para luego decir no se puede convocar, se tiene que convocar este derecho ciudadano porque yo no he cumplido con mi obligación, pues francamente es muy endeble. Aquí además deberíamos decir que esta reforma al artículo 35, que se publicó el 9 de agosto del 2011, por eso se venció el plazo del 9 de agosto de 2012, porque se dio un plazo de un año para poder aprobar la ley secundaria. Ya estamos a un año y medio prácticamente y no se ha cumplido. Tenía este artículo 35 dentro de la reforma política que modificó 18 artículos, pero el artículo 35 incorporó 3 nuevos derechos. El de la iniciativa ciudadana, que necesita el punto 13% de ciudadanos para que los ciudadanos puedan meter un derecho de iniciativa, y que cuando se legisle deberá tener carácter de preferente, no de tener una iniciativa más, porque si no entonces te buscas un diputado y la metes, sino de la obligación que una vez que viene de los ciudadanos se tiene que discutir y equiparar a las que presenta el presidente de la República, con un plazo determinado para ser dictaminada. También incorporó el derecho de las candidaturas independientes y el derecho a la consulta popular. La Corte, en el caso de las candidaturas independientes, ya determinó
que aun cuando no se ha hecho la ley secundaria, aplica. Y por esa razón en Zacatecas y en otras entidades del país ya aplicó, ya tenemos un precedente de que en un artículo que fue modificado en la misma fecha, con los mismos contenidos, con la misma exposición de motivos, publicado y promulgado, aún sin ley secundaria, ya la Corte determinó, no porque no haya ley secundaria no aplica, y ya se comenzó a aplicar. Así que no tengo duda de que la Corte no variaría o no debería de variar su criterio, que ya fijó en el análisis de un asunto exactamente equiparable. Algunas reflexiones finales. Quienes votaron la reforma energética, tal vez la más importante aprobada en décadas, lo hicieron sin haberlo planteado con claridad en el momento de ser electos. El proceso legislativo fue sumamente atropellado, desasiado por decirlo menos, tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas locales. Apenas en 2008, el PAN, siendo gobierno, presentó una propuesta en materia energética de carácter legal, no para reformar la Constitución de la República, y en ese entonces el PRI se opuso y rechazó partes sustanciales de la propuesta del gobierno, que era de carácter legal, ni siquiera constitucional. Ahora fueron mucho más lejos que lo que fue su postura hace apenas 5 años. Alegan y difunden supuestos beneficios para la población en general. Negarse a poner a consulta la reforma aprobada parece ser una confesión de parte de que legislaron en contra de la opinión de la mayoría. En una democracia podemos tener y tenemos opiniones distintas, pero la mayoría debe resolver sobre asuntos fundamentales para el país. Los demócratas podrán tener una opinión a favor o en contra de la reforma. Yo no considero traidor a la patria a quien piense, eso es legítimo, distinto a mí. Y aunque tengo objeciones sobre su procedimiento con el que fue aprobada la reforma, de igual manera tuvieron los votos suficientes para aprobarla. Pero si son consecuentes, no se deben de oponer a que los ciudadanos usen una herramienta de democracia directa que ya está incorporada en nuestra Constitución. Consulta popular va a haber, de eso no tengo duda. Lo correcto es que sea sobre la reforma aprobada en los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. De no ser así, estaríamos sentando el precedente de que ningún tema constitucional puede ser consultado en el futuro. Estaríamos quitándole fuerza y derechos a los ciudadanos, fuente de toda legitimidad democrática. No está en juego la viabilidad solo de la consulta energética, sino de todas las consultas. Pero si la Suprema Corte de la Unión, de la Nación, quien está encargada del control constitucional y de velar por la más amplia aplicación de los derechos ciudadanos, resuelve injustamente que no procede consulta popular para el rango constitucional sobre un tema de tal trascendencia para la nación, nosotros estaríamos obligados por las circunstancias a exigir la consulta sobre todas las leyes secundarias. Deberíamos de reunir de nuevo millones de firmas y deberíamos de presentarlas al Congreso de la Unión. Así que de la consulta no se escapa. Vamos, seguro estoy, a regresar muchos más a exigir algo muy simple, que nos pregunten a los ciudadanos en junio de 2015, porque consulta va a haber. Este es el texto que ahorita les van a distribuir. La flaquita, como yo sabía iba a llegar tarde, se lo advertí, no lo traía, pero es un poco el documento que está. Hay un documento más amplio, que les decía, de alrededor de 9 páginas en Animal Político, que aborda algunos otros aspectos y detalles de cuestionamientos que se han hecho sobre la consulta. Yo quisiera terminar esta primera intervención diciéndoles que me encuentro muy preocupado de que la disputa interna en la izquierda
haga que perdamos la brújula los actores políticos. Ustedes recordarán que Andrés Manuel López Obrador también convocó a una consulta, comenzó a contar firmas en las manifestaciones que hacía, ponía ahí unos tambos que simbolizaban a Pemex para que firmaran y presentaran ahí sus documentos. En El País lo levantaron. Marcelo Ebrard también llamó a juntar firmas, pero ahora han abandonado esa tarea. Yo no vi que Andrés Manuel las presentara al Congreso ni a ningún lado, y no he visto ninguna convocatoria que siga convocando a juntar firmas. La abandonó, no ha dado una explicación por qué, por lo menos yo lo he escuchado. ¿Por qué razón una tarea que él había iniciado ahora abandona? Más bien veo que la combaten en redes sociales. Casi todos los que están aquí son facebookeros o tuiteros o algo se meten ahí. Se darán cuenta que algunas voces distinguidas de este sector plantean que ahora la consulta es un engaño, que es una manera, no sé si de legitimar o de engañar o de lavarnos la cara. Expresan ahí distintos argumentos, pero casi siempre son contrarios a la consulta popular. La consulta popular es un derecho no solo para la energética, insisto. La consulta popular es un derecho para los ciudadanos. Yo soy un defensor del sistema de partidos políticos. No soy alguien que defienda la democracia plebiscitaria por sobre todas las cosas. Y el sistema de partidos políticos en México todavía está en pañales. Hay algunos que ya lo quieren sepultar. Pero nosotros vivimos casi 80 años de un sistema de partido único en este país. Y desde hace poco para acá, que hay una pluralidad de partidos en distintas instancias de gobierno, municipales y del Congreso de la Unión. Ya ha habido alguna alternancia en la presidencia de la República, pero es un periodo breve y no se ha consolidado de manera plena todas las reglas democráticas. Así que lo que hay que hacer es consolidar el sistema de partidos y el sistema de representación. Pero esta convicción que yo tengo de defender la actividad política, de defender el sistema de partidos, de defender la democracia representativa, no entra en contradicción con la democracia directa. En países muy consolidados, incluso en sistemas parlamentarios como España, hay referéndum. El más famoso es el de la OTAN, pero no es el único. Y si ustedes buscan, en muchas democracias consolidadas, parlamentarias, no se contrapone la democracia directa que empodera al ciudadano sobre determinados temas de carácter fundamental para la nación, que se consulte a la gente. Es un derecho. Nosotros lo hemos incorporado de manera tardía, como siempre en México. Apenas lo incorporamos en 2011. En 2012 no hemos podido tener ley secundaria. Esta sería la primera vez que pelearíamos que hubiera consulta para un tema que innegablemente es de la mayor trascendencia cultural, económica e histórica del país. Y nos la regatean. Y algunos compañeros de la izquierda y del supuesto campo democrático se unen al coro de regatearle este derecho a los ciudadanos. Hoy es para la reforma energética, pero si los que nos están viendo quieren hacer luego algo sobre transgénicos, o quieren hacer algo por ampliación de derechos, no quieren poner algo sobre políticas públicas que tengan carácter constitucional, tampoco lo podrán hacer. Los demócratas que están en contra, los demócratas que están a favor de la reforma energética, porque yo no digo que todos los que están a favor de la reforma energética, que yo no comparto, son antidemócratas, faltaba más. En un país como el nuestro debe haber pluralidad de pensamiento, pero que son demócratas deberían de defender la consulta popular como un ejercicio que empodera a los ciudadanos. Yo recuerdo muy bien que cuando a Andrés Manuel lo desaforaron, había una cantidad importante de ciudadanos
que decían: yo no voy a votar por Andrés, no votaría por Andrés, pero no estoy de acuerdo que lo saquen a la mala de la lucha política. Y se incorporaron al movimiento en contra del desafuero. Y cuando se logró revertir, ellos volvieron y no votaron por Andrés, pero fueron consecuentes democráticamente de que los temas donde hay diferencia los resuelven los ciudadanos mediante las urnas, mediante los votos. Los que están hoy a favor y porque creen que la reforma energética puede traer algún beneficio, no deberían de oponerse a que los ciudadanos resuelvan ejerciendo un derecho constitucional de tal trascendencia. Estoy preocupado porque por primera vez este ejercicio, que es tan importante, no tiene unida a la izquierda. De nueva cuenta, creo que se están poniendo más valoraciones de corto plazo, estrategias electorales, la manera de descalificar a la opción diferente a la mía, tratar de hacer peyorativo el debate y no ir al fondo de los temas. Deberíamos de todos estar defendiendo este derecho ciudadano, y yo estoy convencido de que eso permitiría además que en 2015 tuviéramos la oportunidad, porque es algo que trae profundamente el pueblo mexicano, por más propaganda que se haga, de recobrar la propiedad de la nación plena sobre nuestros hidrocarburos y sobre la electricidad. No es que nosotros no queramos que haya modificaciones y reformas a Pemex. Lo que no compartimos es que la propiedad de la nación se comparta con privados nacionales o extranjeros. Esa debe ser solo del Estado mexicano. Que inviertan, con todo gusto, son necesarios, nos hacen falta, no deben de ser dueños del petróleo. Y la reforma sí les da propiedad. Cuando se incorporaron los contratos de producción compartida, significa que una parte del petróleo que extraigan es de ellos, no de la nación. Si ustedes se fijaban con los contratos anteriores, eran de utilidad compartida, o actualmente hay contratos de distinta índole, pero el petróleo se saca, lo recoge Pemex, lo vende Pemex y paga. En este caso, por eso es que hay una cosa tan sencilla que explica por qué es tan delicada la reforma energética. Ahora dicen en la Constitución: la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la nación. Pues sí, tienen razón, en el subsuelo. Por eso fue ese cambio, porque ahora con contratos de producción compartida, en cuanto saques petróleo, una parte ya no es tuya. Es hasta un poco risible. Mientras no lo saques, es tuyo. Cuando lo saques, ya me toca una parte a mí, empresa. Esta parte es la que hay que intentar explicarle a la gente, que no estamos en contra de la modernidad, ni de la inversión, ni del mejoramiento, sino que hay aquí una maniobra que hace que una parte del petróleo, que hasta hoy es propiedad de la nación, con esta reforma, desde el momento de su extracción, ya es ahora propiedad de empresas nacionales o extranjeras, y eso tiene implicaciones de otra índole, que no es el caso, que estamos hablando sobre consulta popular, que son muy delicadas y que nos hacen oponernos a esta reforma. Pues eso es lo que yo les puedo comentar. De principio dije que iba a hablar poco, no es cierto, ya hablé más de lo que pensaba, pero estoy a sus órdenes para si hay preguntas o cuestionamientos o rebatir alguna tesis, que de manera fraternal la podamos comentar en este espacio, que vuelvo a felicitar. Es de la mayor importancia que revivamos estos lugares de discusión. Bueno, pues agradecemos mucho la intervención del compañero Guadalupe Acosta Naranjo. Sirve mucho para clarificar el tema. Como ustedes saben, el objetivo de estos talleres primordialmente es que tanto dirigentes como cuadros políticos de nueva izquierda en los estados tengan los argumentos para poder defender nuestras posiciones, y que se conviertan también cada uno de los que nos están viendo a través de esta transmisión, se conviertan en reproductores de estos argumentos, se conviertan en reproductores de esta posición. En lo que ya empezaron
llegar preguntas de los estados, pero lo que siguen llegando más, quisiera saber si alguien de quienes nos acompañan aquí presencialmente quisiera realizar una pregunta. Sí, correcto. Cristian, ¿serías tan amable, por favor, de pasar aquí, al frente? Sí, exacto. O sea, que quiera pasar a preguntar, váyase peinando. Que me pregunten. Buenas tardes a todas y a las compañeras y compañeras que nos ven por la red. Una pregunta para el ponente. ¿Qué pasa si en el Congreso de la Unión deciden aprobar el adendum a la exposición de motivos que el día de hoy, o me parece que en la semana, se presentó, que modifica el sentido de la ley para que la Corte pueda interpretar de la forma que ellos quieren interpretar la ley, y que desde la perspectiva del PRI y del PAN haga inoperante la consulta para la materia energética? Hay ya millones de firmas que, sobre la base del artículo 35 constitucional, han solicitado la consulta popular. ¿Nos abocaríamos al artículo 35 constitucional sobre esa base, o tendríamos que lanzar la consulta a partir ya de la ley reglamentaria sobre el 35 constitucional? Creo que hay algunas dudas respecto a los que apoyan la consulta, que están convencidos de las bondades de la consulta, pero que en las últimas semanas se han tergiversado algunas de las versiones que sobre el particular y sobre el escrito que nos presentaste, se han expresado diferentes sectores. Bueno, primero yo sugeriría, le he dicho yo a la flaca, que este escrito que he hecho pueda ser subido a la página de internet para que cualquier compañero que nos está mirando desde donde se encuentre, pues pueda acceder al documento en su conjunto, tenerlo como un insumo de su información. Primero. Segundo, para conocimiento de los compañeros que están en el interior del país, y probablemente aquí ya los que estamos que lo sepamos, en este momento se está discutiendo en el Senado de la República la minuta que regula el artículo 35 constitucional en materia de consulta popular. Debió de haber regulado los 3 nuevos derechos, porque eran similares. Los 3 nuevos derechos ocupan firmas de ciudadanos, los 3 nuevos derechos ocupan la verificación del Instituto Federal que sean verdaderamente colmados los requisitos. Los 3 nuevos derechos le dan ampliación a la gente en materia legislativa o de candidaturas. En fin, pudo haber habido una ley integral, pero se hizo por separado. Esta minuta ya fue votada por la Cámara de los Diputados con una amplísima mayoría y con el voto a favor de la bancada del PRD en diputados. Y desde mi particular punto de vista, es una opinión personal, esta ley regula de manera correcta el artículo 35 de la Constitución y permite la realización de la consulta popular. Hay gente en nuestro partido y en la izquierda que sostiene que esta ley no lo hace y que al contrario obstaculiza. Yo le he hecho la lucha de tratar de entender por qué y todavía no le encuentro bien la razón por qué. No me han podido explicar bien por qué según esto no se puede, pero el conjunto de los diputados de nuestro partido, donde hay gente experimentada con conocimiento, pensaron que sí y la votaron a favor. La dirección del partido que estuvimos involucrada en esta discusión también la votamos, también recomendamos que se votara a favor. En el Senado de la República, si no mal recuerdo, el 13 de diciembre del año pasado, se programó para su discusión el punto
de una minuta que provenía de la colegisladora de diputados. Se reunieron las comisiones, 3 comisiones, y votaron a favor el dictamen. Se incorporó al orden del día, se agendó, se estaba por dar la primera lectura, se había acordado dispensarla y votarla en ese mismo momento, cuando el PAN anunció que no estaba de acuerdo y que abandonaban el pleno de los diputados, de los senadores. Se salieron. En el PRI hubo gente que dijo: no se vote ahorita. Después de un debate que dieron los legisladores en el grupo parlamentario del Senado, se discutió el tema. Hubo gente que decía que estaba bien, que estaba mal, pero el grupo del Senado, por votación, votó que había que votar a favor de la iniciativa que venía de diputados. 6 compañeros votaron en contra, pero los demás votaron a favor y se tomó la decisión mayoritaria del grupo de votar a favor. Llegaron al punto, se sale el PAN y entonces se ve si hay quórum. Se pone a votación y de 65 que se necesitan para tener quórum, porque son 128 senadores, se ocupan un mínimo de 65 senadores, se inscribieron 60. Faltaron 5 más, pero 6 compañeros del PRD que habían votado en contra no se inscribieron. Y ya no hubo quórum. Puedo decir los nombres, me acuerdo bien de Manuel Camacho, que no se inscribió, de Dolores Padierna, que no se inscribió, de Adán Augusto, que ahora se fue a Morena, el de Tabasco, que no se inscribió, de Mayans, que no se inscribió, de Raúl Morón, que no se inscribió, y alguien más, tengo buena memoria pero no tanta. 6 no se inscribieron, o sea que con 5 que se hubieran inscrito hubiéramos tenido quórum y votado. Se interrumpió la sesión. El reglamento dice que la siguiente sesión se inicia donde quedó interrumpido al punto. Violaron eso, no se hizo, sino se suspendió la sesión y se mandó ahora a febrero. Ahora están discutiendo si en el grupo parlamentario ha permeado la idea de un sector amplio de que con esta ley no se puede. Cambiaron de opinión y están por votar en contra. Pero vean la pregunta de Cristian. Dice Cristian: se están queriendo introducir modificaciones al dictamen hoy, que ya había sido votado antes, y que el pasado día jueves se reunieron en el Senado de la República de nuevo comisiones y volvieron a votar el dictamen, prácticamente sin cambio alguno. Hoy, ayer 24 de febrero fue ayer 24 de febrero, una senadora del PRI presenta un alcance y una reserva particular, no a la ley, sino a la exposición de motivos, e incorpora más de 80 páginas a la exposición de motivos. Ni un solo artículo de la ley se modifica, sino modifican 80, no, amplían 80 páginas de la exposición de motivos. Yo no he terminado de leerlo, son 80 páginas, le he dado una pequeña revisada rápidamente, consultado con algunos amigos, pero lo que interpreto, en mi opinión, es que están agregando todos los argumentos que muchos han sostenido y que no venían en la ley ni en la exposición, para que se le ponga restricciones a consulta que venga en materia de ingresos y quede claro que no puede ir a reformas constitucionales. Lo quieren inferir a reformas constitucionales. O sea, están tratando de darle un criterio a la Corte cuando analicen sobre cómo debe de interpretarse esta ley. Como venía de diputados, venía bien. Como estaba hoy en el Senado, estaba bien. Nuestros compañeros decían que estaba mal. Bueno, yo creo que hay confesión de parte ahora del PRI, porque si el PRI pide incorporar de última hora 80 páginas de exposición de motivos, que es prácticamente una nueva interpretación de la exposición de motivos, es señal que como estaba,
no tenían la seguridad de tener la consulta popular. Bueno, ya hasta los del PRI se dieron cuenta y están incorporando 80 páginas más. Nuestros compañeros dicen que con las 80 o sin las 80 están mal. Eso está mal de todos modos. Hasta los del PRI se están dando cuenta que como está hoy, sí se puede hacer consulta popular, pero mayor tosudez, terquedad no había visto yo en mi vida. Es francamente patético el asunto, porque se circunscribe a los pleitos internos que ustedes saben que, amigos, tenemos. Y entonces no es un asunto de que tengan en verdad otra interpretación jurídica, es una estrategia política distinta, donde tratan de decir un grupo de senadores, Dolores Padierna, así está el asunto, Manuel Camacho, Alejandro Encinas, a lo mejor a ustedes algo les suenan estos nombres, de decir, los diputados se equivocaron, a los diputados les metieron un tomate entero, fue por descuido, por negligencia, porque no tienen la capacidad, o sepa Dios por qué. La dirigencia avala una ley que viene mal, nosotros somos los que vamos a corregir. Pero ¿saben cuál es la desgracia? No tenemos los votos ni siquiera para parar eso que ellos dicen. Entonces, de todos modos, se va a aprobar la ley, va a legislar y nosotros habremos argumentado que con esta ley no se puede convocar a consulta. Craso error político de carácter histórico. No es un error cualquiera, compañeros, es un error de carácter histórico. Vamos a ver durante varios años y vamos a estar recordando este momento si es que eso hacemos, porque nosotros estamos argumentando que la ley que nosotros hemos impulsado, que hemos elaborado, que refleja el artículo 35, dice que no puede ser consulta popular. Entonces todo el esfuerzo que hemos hecho, miles de compañeros, ustedes levantando firmas, otros compañeros haciendo cadenas por Reforma, otros caminando alrededor del hemiciclo 2 veces, llenando el Zócalo, haciendo actos con artistas, con intelectuales, con rockeros. No les importa. Hay un pequeño grupo en el Senado que piensa que puede mandar por todo el partido, y yo diría que el partido debería de actuar. Y por cierto, aprovecho porque aquí veo varios de la Comisión Política, deberían de actuar. Si no actúan, vamos a ser cómplices. Si vemos calladamente que en el Senado de la República anteponen una decisión que nos involucra al conjunto del partido y no actuamos, creo que están en un grave error, y por lo menos no lo comparto. Si yo estuviera en la Comisión Política, estuviera llamando a reunión urgente en este momento, porque está el voto de los diputados y está el esfuerzo de miles de gentes como para que nosotros terminemos diciendo que la consulta popular no se puede. ¿Por qué? Porque Morena no quiere consulta, porque Andrés dice que va a abolir la reforma, que va a derrocar al gobierno, y todo terminajo del siglo XIX que se encuentra lo usa. No quiere resolver el tema por la vía democrática, que las urnas hablen, que digan sí o no, pero además miente. Supongamos que Andrés gana en 2018, ¿alguien cree que va a tener 2/3 del Congreso? ¿Alguien sensatamente? Primero, porque no se puede. Tenemos una prohibición constitucional de que cualquier partido rebase el 60%. No se puede. Pues mucho menos vas a tener tú solo, Morena, sin el PRD, sin los demás el 66. Miente, Andrés no va a poder revertir nada, porque este es un acto legislativo que tiene que ser aprobado por 2/3 de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores y por la mitad más uno de las legislaturas. Miente, pero eso le lleva a él, porque El Salvador es él, porque él es el hombre bueno, porque todos los demás somos cochinos, corruptos, vendidos, traidores y anexas. Ese es el problema político que está viviendo hoy la izquierda, en un tema trascendente, porque con el petróleo no deberíamos de jugar. Nosotros somos promotores del pacto, impulsamos el pacto, luchamos por participar en el debate político, pero con el petróleo nos sacó del pacto, porque ese es un tema superior, y fuimos consecuentes. Yo creo que de todos modos nosotros tenemos una oportunidad, Cristian, y con esto termino. No puede prevalecer el criterio de la ley sobre el de la Constitución. La ley reglamentaria es eso, reglamenta un derecho que no está otorgado por la ley. Ese derecho está otorgado por la Constitución, y la exposición de motivos de la Constitución es distinta, no es esta. La exposición de motivos de los diputados es distinta. Yo creo que en un criterio muy amplio
la Corte debe de hacer prevalecer el derecho constitucional, que en todo caso, una ley que sí lo permite, pero una interpretación amañada, tramposa, que quiere fijar criterio, está intentando impedir. Nuestros compañeros estos que andan ahí peleando que le modifiquen algo, fueron por lana y salieron trasquilados, ¿ah? Pues no solamente no les dieron los cambios que querían, sino esto. Y ahorita hay una discusión, el presidente nacional está interviniendo pues, para intentar impedir esto con las autoridades competentes, como dice la ley. O sea, tenemos que exigir que el compromiso de consulta popular se cumpla, se realice. Ese debe de ser nuestra exigencia y ojalá el partido actuara, porque seguimos teniendo una actitud bicéfala. Y ante las actitudes bicéfalas debe de haber, ahora sí, no, compañeros, un acto de autoritarismo, sino un acto de autoridad democrática. O sea, no seamos Montessoris, no que cada quien haga lo que quiera. Los órganos de dirección nacional son eso, son órganos de dirección nacional que tienen una legitimidad para actuar cuando se tiene que actuar. Bueno. Gracias. Seguimos con las preguntas. Nada más déjenme comentarles antes de pasar al siguiente cuestionamiento que los textos a los que se ha estado haciendo referencia durante esta ponencia han tenido bastante aceptación en las redes sociales de Nueva Izquierda, tanto el texto del Universal como el texto del Animal Político. Muchos de ustedes quienes están viendo, queremos agradecerles el haber estado replicando estos textos, y pues lo podrán también tener acceso a él en nuestra página web, en nuestro website, y también les recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube aquí aprovecho a hacer un anuncio, para que vean los talleres que hemos hecho con anterioridad, vean el taller del día de hoy que estamos transmitiendo en vivo, y asimismo vean una serie de materiales como entrevistas de Guadalupe Acosta Naranjo en diversos medios de comunicación donde toca el tema, y en especial les queremos recomendar en nuestro canal de YouTube hay un video titulado Maniobras del PRI y el PAN en el Senado para evitar la consulta popular, que es precisamente un resumen con datos muy precisos de lo que nos comentaba aquí el compañero Acosta Naranjo respecto a todo lo que está haciendo a nivel piso en el Congreso, en el Pleno, en comisiones, para tratar de retrasar o inclusive sabotear este derecho, ¿no? Desde Campeche, Magda Más nos comenta que se conecta con una PC y ella nos pregunta: hay argumentos para que la consulta popular sea aprobada, pero si no se lleva a cabo con la transparencia debida, ¿cuál será el siguiente paso? O sea, ¿cuál es el siguiente paso de no aprobarse la ley reglamentaria de la consulta popular? Quiero inferir. Yo creo que la consulta popular, insisto, debemos de empujarla, que en mi opinión, yo he platicado con gente que sí le sabe, con constitucionalistas muy reconocidos. Hay un documento del ISUR, el ISUR, ojalá también se subiera, fue uno de los abogados que fueron pilares de la defensa de Andrés Manuel en el desafuero, con una argumentación muy sólida, que está expuesta, y me parece que también está en las páginas de Nueva Izquierda. Les recomiendo, es un documento largo, técnicamente complejo, porque los constitucionalistas hablan así, ¿no? Un poco para entenderse ellos solos, y uno le batalla para entenderlos, pero es un documento muy bien hecho. Hay unos documentos hechos por Jorge Alcocer, que tiene la gracia de haber sido el despacho que contrató el Senado de la República cuando se hizo esta reforma constitucional. Jorge Alcocer afirma, como uno de los escribanos, que claro que se discutió y se votó hacer consultas sobre temas constitucionales. Los temas de trascendencia nacional no son los reglamentos de las leyes. Es hasta obvio. Los temas de trascendencia nacional están ligadas a la Constitución. No puede ser de otra manera.
Toda ley tiene su base en un artículo o varios de la Constitución. La ley no están prendidas del aire. La ley regula derechos, obligaciones, normas que están en la Constitución. Entonces, pues hay que, la elección la haría el IFE, se pondrían urnas al parejo de donde sería la votación de diputados federales, el cómputo sería llevado por el Instituto Federal Electoral. Tenemos, según la última fracción del último artículo numeral, me parece que es el 6º de la fracción 8ª, todos los mismos derechos de impugnación en caso de que encontráramos algunas irregularidades que tenemos derecho los partidos en los procesos electorales. O sea, tenemos garantías. Hay una cosa que deberíamos de quedar claro: si vamos a una consulta que está bien organizada y nos ganan, no se acaba el mundo. Siempre habrá posibilidad de volver a convocar en la siguiente elección una consulta, pero no podemos declarar consulta legítima nosotros. Tendremos que asumir el resultado, porque ese es el resultado de los demócratas. Yo tengo confianza que vamos a ganar, y que si los que no quieren la consulta, por algo la están tratando de obstaculizar. A ver, en el PRD, compañeros, ¿quién gana una elección la quiere o no la quiere? Sí la quiere. Quien no gana la elección dice: no, yo la elección no, porque sepa Dios qué va a pasar ahí, hay antidemocracia, están los dados cargados. Oye, vamos a una encuesta. No, tampoco voy a la encuesta. Oye, vamos a voladito. Tampoco, pues el que va a perder la elección no quiere nada. En este caso el gobierno se está oponiendo a la consulta. Están haciendo lo posible porque no haya la consulta, y algunos amigos nuestros nos acompañan por estrategia política de otra naturaleza. Yo creo que existe la enorme posibilidad de ganar la consulta. Miren, ellos tienen una gran campaña de spots. Ya cambiaron, fíjense cómo rápidamente cambiaron. Hace unos meses traían al general Cárdenas por delante. Ya lo borraron. Pues tienen un pequeño problema. El hijo del general Cárdenas les dijo que no era cierto que el general Cárdenas había dicho eso. Entonces abandonaron esa estrategia y están con muchos spots. Nada más que cómo le hacen con las 5,000 calles que se llaman Lázaro Cárdenas y las otras 3,000 que se llaman 18 de marzo, y con los libros de texto y con todo lo que hemos aprendido durante muchísimos años, que la expropiación petrolera fue un acto de reivindicación de la soberanía nacional ante capitalistas extranjeros que estaban violando la legislación interna. Es un acto que para muchos es un acto histórico, y eso está en la conciencia nacional. Eso no lo cambian con 3 spots. Y deberíamos de nosotros ir a una gran campaña abajo, yo digo hacer 70,000 comités de defensa del petróleo, uno por cada sección electoral, de darle 5 vueltas a cada una de las casas y domicilios, de poner calcomanías, de levantar firmas, de hacer grupos, de hacer organizaciones. Es una manera, incluso una oportunidad de que el partido se reencuentre con el trabajo de base, que reencuentre la organización territorial básica que está en la sección electoral, que vayamos al encuentro de miles y miles de ciudadanos que tienen esta convicción de la defensa de la soberanía nacional, y que esta también es por ese sentido también una gran oportunidad para que el PRD se reorganice y se encuentre con ciudadanos, sean o no del partido, de todos, pero nosotros vamos a trabajar porque el partido se fortalezca en este proceso. Rafa, por favor, Bien, preséntate. gracias, hermano Rafael Hernández Soriano. Más que preguntas, una aportación al debate por el argumento que ha sido recurrente de la existencia de un poder constituyente que tiene facultades supremas. Es un tema que ya se ha discutido desde el punto de vista doctrinal en las últimas 2 décadas. Hay diferentes opiniones de algunos nombres de Jacobo Burgoa, que ya mencionaba la gran constitución Arteaga, el propio Carpizo, que coinciden que desde el momento en que la Constitución, que es la ley suprema de la Unión, existe, el poder constituyente como tal, que son los diputados que lo integran, ya deja de existir, y lo que sí existe es un mandato de legalidad, que es lo que establece la Constitución. En el caso de la consulta, pues es cierto, participan las legislaturas locales, pero participan por ese mandato de legalidad que les dice que
las autoridades están obligadas a exclusivamente las facultades que les otorga la Constitución, y les otorga las facultades solamente pues, de revisar y de aprobar en su caso lo que les envía el Congreso, en este caso. No pueden hacer otra cosa, no pueden modificar porque la Constitución no se usa. Pero entonces ese argumento está ya muy desfasado. Lo que sí existe es el poder constituido. Una revisión así rápida, está en Google, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Boletín de Derecho Mexicano, con que ejecutamos poder constituyente, poder constituido, aparecen cerca de 20 opiniones, la gran mayoría reforzando esta idea efectivamente de que no existe tal poder supremo, y mucho menos que no se deposita en las legislaturas estatales como se pretende hacer ver. Hay una opinión de un catedrático ya de hace décadas, de Tena Ramírez, que coincide en eso, pero ya la doctrina, los estudios recientes han venido desde luego dejando atrás ese argumento que existe solamente en textos de los 80s, y me parece importante porque esto tiene que ver con lo que señala también el artículo 39: la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Y pues no en otro poder constituido, como lo dicen estos diversos artículos doctrinales, como lo menciona. Desde luego la consulta es constitucionalmente viable. Yo comparto esa opinión de que no hay tal poder constituyente. Correcto. Permanente, pero constituyente permanente. Perfecto, bueno, aprovechamos también para comentarles que en efecto el texto del doctor Eliseo Artaga ha estado ahí en las redes de Nueva Izquierda, y lo pueden consultar directamente en el blog de Faro Amarillo, ya en este mismo momento ya está ahí. Nos hacen una pregunta desde Tabasco que creo que parte de un supuesto falso, por lo que creo que es muy importante que la hagan. ¿Cómo defender la reforma energética si es producto del Pacto por México y nosotros participamos en el Pacto por México? Bueno, porque no es producto del Pacto por México. Eso se ha sido una cosa que se ha difundido de manera falsa. La totalidad de los diputados del PRD y la totalidad de los senadores del PRD, ahí sin excepción, federales, votaron en contra de la reforma energética. Pero yo invitaría al compañero, al ciudadano que nos hace esa pregunta, o ese más bien cuestionamiento, a que él pudiera leer el punto 54 del Pacto por México, que está publicado en internet. Se mete en Google, pone Pacto por México, saldrán los 95 puntos, y yo le pediría que pusiera su atención en el punto 54. En el punto 54, en el segundo párrafo de ese documento, de ese punto, de ese compromiso, que son los compromisos, 95 compromisos, dice: en todo momento la totalidad de la producción de hidrocarburos será propiedad de la nación. Al contrario, lo que decía el Pacto por México es que la totalidad de la producción de hidrocarburos en todo momento sería propiedad de la nación. Ese fue un punto que se discutió mucho. Hubo dos puntos que fueron los últimos por los que no se podía llegar al acuerdo para firmarse. Uno era petróleo y otro era telecomunicaciones. Los dos son muy vigentes. En un punto venía el Moscar y Mosofer, este nombre medio raro, que significa que la televisión por cable puede transmitir de manera gratuita la señal abierta de las televisoras. En este país nomás hay dos televisoras grandes, que es Televisa y TV Azteca. México tiene el mercado más concentrado del mundo en telecomunicaciones. Una sola televisora tiene el 70% del mercado, que es Televisa, y una sola telefónica tiene más del 70% de la televisión fija, de la televisión, del teléfono fijo, del teléfono celular y de la banda ancha.
esta otra televisora tiene el 70% de la señal abierta, la radiodifundida, la que usted pone dos antenitas, aunque no tenga cable y ve sus canales. Esa es la señal radiodifundida, la que vemos por cable y la que viene por satélite. Son, aunque sea la misma programación, son tres maneras diferentes de transmitir la televisión. Bueno, pues Televisa es 70 en Sky, 70 en cablevisión y 70 en señal abierta. Ningún país del mundo lo tiene. Bueno, ese fue un problemón para firmar que fuera gratuito, y se supo que era un problema. Y el otro problema era que nosotros insistíamos que no podíamos firmar el pacto si no quedaba claro que cualquier reforma energética que nosotros creemos debe de haber. El PRD ha propuesto muchas veces, en distintos momentos, legislación para modificar el estatus de Pemex, para mejorar su transparencia, para acabar con la corrupción, para darle más fortaleza financiera, para modificar su régimen fiscal, para muchas cosas. Hemos hecho propuestas siempre conservando la propiedad de la nación del petróleo. Y nosotros exigimos y se puso. En el punto 54, o sea que quienes dicen que el pacto desea que entregaran el petróleo, pues nada más equivocado. La razón por la que nosotros nos salimos del pacto es porque ellos incumplieron, rompieron lo firmado. El presidente de la República, Peña Nieto, violó lo firmado. Nosotros no aprobamos ese tema. No nos arrepentimos de las otras cosas que hicimos en el pacto. Ahorita, volviendo a lo del Mosca Rimosofer, nomás vean los amparos de Televisa. Televisa amparándose contra la reforma de telecomunicaciones, Telmex amparándose, TV Azteca amparándose. Traemos a todas las grandes compañías encima de nosotros, porque estamos haciendo una revolución en telecomunicaciones, una verdadera revolución, y apenas va un 20% de la reforma aplicada. Queda lo más importante todavía, quedan las cadenas nacionales, queda todo el sistema troncal para tener un sistema de banda ancha del Estado mexicano, queda la televisión pública nacional que se va a tener que armar, la radio nacional que se tiene que armar, que nos devuelvan los canales de televisión radiodifundida que nos van a tener que devolver cuando termine el apagón analógico, que van a tener que devolver canales si se aplica esto de la televisión digital, porque hoy si alguien tiene una televisión de esas modernas ve que hay 2.1, 2.2, 2.3, tienen como 4 o 5 en una sola señal. Eso no tienen derecho a uno. Tendrá que regularse en la ley secundaria y tendrán que regresar. Hay una cantidad impresionante, no van a poder. Ahorita si usted es de Televisa o sea, usted es de TV Azteca se cobra baratísimo a Electra los spots, pero a los que son de otras competidoras les cobra más caro. Ahora van a tener que ser similares. Se quedó prohibido en el artículo 6 constitucional las cortinillas televisivas, las que usó Televisa para apoyar a Peña Nieto, ahora están prohibidas a rango constitucional. En fin, es un elefante en una casa de Infonavit, todavía no se ve bien. El tema de la reforma de telecomunicaciones es muy amplio, muy revolucionario, de verdad. Les puedo decir que es de las reformas constitucionales más avanzadas del mundo, que está viniendo mucha gente a pedirnos información de qué fue, cómo estuvo el proceso, qué pasó aquí, que se dio un giro tan grande. Pero si no le entienden mucho, tengan olfato. Si la reforma no es profunda, ¿por qué razón Televisa se está amparando? ¿Por qué se está amparando TV Azteca? ¿Cuál es la razón? Si no fuera profunda, algo pasó ahí que modificó. Entonces, nosotros nunca aprobamos la reforma petrolera, eso no es cierto. Rafael Hernández, ¿te presentas, por favor? Sí, gracias, Rafael Hernández Estrada. Comparto con Guadalupe Acosta Naranjo y lo felicito por su exposición y la claridad que ha demostrado en este tema en los meses recientes y desde la reforma constitucional.
la preocupación en el sentido de que esas expresiones de algunos senadores del PRD que hablan en contra de la ley de consulta popular son autogoles contra el objetivo de llevar a consulta la reforma energética de Peña Nieto. Es un error de estrategia muy grave. Creo que la dirección del partido debe actuar, no estoy seguro que lo está haciendo. Pero yo quisiera que enfocáramos también el asunto hacia adelante. Creo que yo calculo que el día de mañana el Senado va a aprobar la ley, la minuta, y que próximamente se promulgará esa ley. Creo que el PRD debe, tan pronto como pase la discusión en el Senado, dejar el debate lo que trae sobre si es tramposa o no la ley y enfocarse en encauzar, conforme a las normas que contiene esa ley, su demanda de consulta popular de la reforma energética. Y esto pondrá al orden del día el tema de la pregunta de la consulta popular en el 2015. Pondrá al orden del día nuestra solicitud para que se corran los procesos desde la Cámara de Diputados o de la de Senadores para que la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la constitucionalidad del tema que nosotros tenemos propuesto para ser sometido a consulta popular, la pertinencia de la pregunta, la verificación de las firmas que se han presentado y que podrán ser validadas para esta consulta popular, para cumplir el requisito que demanda la propia Constitución. Y creo que ya entraremos entonces en el cauce legal de la consulta popular, que es extremadamente urgente, habida cuenta de que en octubre o en septiembre iniciará el proceso electoral y efectivamente la consulta se hará en urnas puestas en las casillas electorales de la jornada electoral de 2015. Entonces yo quería comentar esto y preguntarte, Guadalupe, ¿cómo ves esta cuestión? Creo que ya es prácticamente inminente el que tengamos que llevar a los hechos y encauzar legalmente nuestra demanda de consulta popular sobre la reforma energética. No, comparto plenamente que nosotros, independientemente de lo que pase mañana, no podemos cejar en nuestro intento de que se ponga a consulta un tema tan importante y a defender el derecho de la gente de ser consultada en este tema o en otros, siempre. Hay algunos que por cierto dicen, oigan, y si estaban, ¿por qué no ponen a consulta lo de la marihuana? Le digo, pues junte las firmas usted. Pues, o sea, los que quieren que le juntemos nosotros, pues, lo que alguien quiere consulta, junte sus firmas. Nosotros queríamos la energética, las juntamos. Alguien quiere que dice, oye, ¿por qué no pones a consulta lo del metro? Pues junta firmas. Yo no tengo problema, no me opongo a ninguna consulta. Nada más no me digan que se las junte yo a todos, es que las junte cada quien. Porque seguido dicen en redes eso, cuando en una cosa dicen otra, de que ¿por qué no ponemos a consulta? Y pues, ¿qué trabajamos juntando firmas para todos o qué? ¿Vamos a cobrar 50 centavos por cada una o qué? No tiene sentido. Pero el partido sí debe hacer una estrategia, comparto con Rafa, muy clara de difusión de esto. Uno de los problemas que tenemos es que las firmas que hoy fueron levantadas sin pregunta. Todos los compañeros que nos ven, los que estaban aquí, vieron que son hojas que se levantaron con todos los datos que decía la Constitución, porque en este tema la Constitución más o menos explicó, no fue parca. La Constitución en la fracción octava del 35 es muy amplio, explica. Entonces, que nosotros debemos de completar bien la pregunta, hacer una buena pregunta. Con esta ley tenemos de fecha al 15 de septiembre para presentar preguntas.
Se va a abrir el plazo desde hoy hasta el 15 de septiembre, una vez promulgado. O sea, tenemos varios meses. Nosotros no deberíamos de juntar 2 millones de firmas. Yo creo que nosotros deberíamos de ponernos una tarea de juntar 5 millones de firmas mínimo, en un esfuerzo de organización territorial fuerte, con una pregunta clara, precisa. Tiene que ser una pregunta ecuánime, que no vaya a ser rechazada por la Corte, porque vaya a ser una pregunta que tenga tendencia, que desde que pregunta ya dices que va a contestar, y debe ser una pregunta muy bien pensada, y hay que trabajar ya. Yo sugeriría que un equipo de técnicos de inmediato se reúna para diseñar 2 o 3 preguntas que se valoren cuál es la más adecuada. Por ejemplo, queremos que se vote por el sí o por el no. Eso depende de qué pregunta hagamos, cómo plantee la pregunta. 2, debemos de que la Secretaría de Organización del partido, junto con un amplio equipo, haga por cada distrito federal, o sea, en los 300 distritos, un equipo central, como fueron la Brigada del Sol cuando estaban bien, y luego los echamos a perder, pero recuperemos el sentido original de la Brigada del Sol, que nos permitía tener un enorme contacto, abrir el mayor amplio. Yo comparto que hay que hacer, y que vamos a ir dejando atrás en los hechos todas estas malas vibras que hay alrededor de la consulta. Gracias. Bueno, antes de hacer la próxima pregunta, también queremos aprovechar para agradecer y saludar a los compañeros que nos están viendo desde Campeche, Aguascalientes, Tabasco, Hidalgo, Guanajuato, obviamente Nayarit, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Distrito Federal. Pero especialmente queremos mandar un saludo y felicitar mucho a los compañeros de Baja California Sur y de Tlaxcala, quienes locales que han conseguido ellos han convocado a más compañeros para ver de manera colectiva esta transmisión. Entonces, pues, compañeros, una felicitación, y pues esperemos que compañeras y compañeros en el resto del país rescaten este tipo de iniciativas. Bueno, nos llega desde Chiapas, por parte de Saraí Osorio, una pregunta que dice: ¿Nueva Izquierda va a estar unida para votar a favor de la reforma? No sé. ¿Correcto? Ya te contesté, picudo. Saraí Osorio, le decimos, para los que no saben, es popularmente conocido en Chiapas como el picudo, y todos los que se juntan con él como la picudencia. Correcto. Me parece que usted va. Alejandro González Silva, de Milpa Alta. En el tema de la consulta ha predominado con mucho el asunto del petróleo, pero resulta que este es un recurso finito, y lo que está por delante, que fundamentalmente es la energía solar, la eólica, no se le ha dado cobertura, ¿no? Y es de una importancia vital. Tal es así que hoy la gran mayoría de la explotación de este recurso está en manos extranjeras. Han venido por los recursos ya con anticipación, ni siquiera han esperado a la reforma. Y esto necesitamos clarificarlo con la población en general, ¿sí? Necesitamos insistirle mucho en que el milagro mexicano fundamentalmente se soportó con Pemex, pero no es el milagro así, algo etéreo. Son las instituciones de salud, es la educación, las escuelas. Necesitamos insistir mucho, y que además algo que a la autoridad le obliga es que si no se lo ordena la ley, no está obligado, a diferencia del particular. Y eso es algo de vital importancia. Decía hace rato, ahora se aclara que el petróleo mientras esté en el subsuelo, y como no se dice nada de la actividad que debe tener el Estado en cuanto esté fuera, en consecuencia el Estado ya no tiene ninguna obligación. Eso necesitamos clarificarlo, y me parece que es vital que multipliquemos los esfuerzos en este sentido. Tiene toda la razón. Una de las carencias de la reforma energética es que se centra exclusivamente en el tema de los hidrocarburos,
del gas, que es muy importante para ellos por los grandes yacimientos que existen y que quieren explotar, y de ahora de la electricidad también, pero no abordan ninguna de las energías alternativas, de las que se llaman limpias, de la solar, de la eólica, de otras que deberían de ser abordadas con mucha fuerza. Otra carencia que yo encuentro es que no está claramente explicitado el tema del régimen fiscal de Pemex, que es una de las cosas que más tenemos que ir cambiando. Otra cosa muy delicada es que no se le está dando un tiempo determinado, ahora que ya van a hacer esto de ponerlos a competir con empresas muy grandes, pero los quieren mandar a competir de inmediato. Pemex fue una empresa muy fuerte, pero ha venido siendo mal administrada en muchos aspectos, saqueada, que no se ha invertido en investigación, en exploración, se han debilitado sus fuerzas. Yo digo que es como cuando nace un potrillo y ya lo quieres echar a correr las 10 millas estas, los 100 metros, porque va a andar temblando, compitiendo con competidores muy fuertes. Debe darse en todo caso un espacio para que se fortalezca, y una vez que tenga toda la fortaleza pueda entrar. En todo caso se va a entrar a la competencia. Debe de mejorarse el Instituto Mexicano del Petróleo, debe de ver cómo se avanza en ese asunto tecnológico, el Politécnico. En fin, son muchos los aspectos. Por ejemplo, una cosa que ahora no tocan y que deberían de tocar, yo hay una cosa donde sí estaba de acuerdo que entrara la inversión privada, fíjense la energía que voy a decir. En el transporte, todos los que nos ven ahora saben que el transporte se hace en pipas, pero transportar los productos cuesta 12 o 13 veces más barato. Pero como las pipas son de los Figueroa, de los Hank, de los Loret de Mola, de la familia de Laida Sansores, de Convergencia, esa revolucionaria, el negro Sansores en Campeche, de todos esos, al Estado mexicano le sale 14 o 13 veces más caro transportar por pipas, más peligroso, más difícil. Oye, ¿por qué mejor si todos los tienen en privados? Pues mejor que lo hagan por ductos y que nos salga más barato y sea mucho más seguro, pero ahí sí no le meten. Yo por eso digo que Laida se opone. Ella no quiere que le toquen su negocio que le heredó su papá, el negro Sansores, allá, digo, para hablar con claridad como ella habla. Claro que se opone a que haya ahí cualquier intervención. En las leyes secundarias el PRD no se puede aislar, tiene que participar, porque en las leyes secundarias están muchos de estos temas que usted mencionó y otros que no son necesariamente derivados de la Constitución, sino de toda una reglamentación integral, donde nosotros afortunadamente tenemos una propuesta muy bien hecha. La hizo el ingeniero Cárdenas a nombre de todo el PRD, no solamente él la elaboró, se juntaron gente que son expertos de muchos años, compañeros de distintos, y han hecho una muy buena ley secundaria, buenas leyes secundarias. Tenemos herramientas para entrar al debate, no nos deberíamos de aislar, participar e intentar en cada uno de los aspectos que podamos avanzar en estos temas, sin que esto detenga nuestra disputa por echar para atrás la reforma constitucional el 2015 mediante la consulta popular. Perfecto, gracias. Pido una disculpa y quiero hacer una breve precisión. Quienes están adoptando el modelo de aula virtual son los compañeros de Baja California, no de Baja California Sur. Disculpa por la confusión, pero los compañeros Abraham Correa, un saludo desde aquí y una felicitación. Y bueno, como vemos también desde Campeche nos están acompañando, ya nos están tuiteando fotos y todo de que están viendo, no de manera individual, sino ya sea con más de uno o colectivamente con un modelo más de aula a distancia. Creo que nos restaría una pregunta del auditorio. Yo sí quisiera pedirles, por favor, que todos los materiales, todos los textos, todas las propuestas, todos los videos que hemos estado
mencionando, que ha estado mencionando nuestro expositor, se allegaran de ellos, ya sea por las plataformas digitales que hemos mencionado antes, o en su caso pues lo pidan también al correo de la Coordinación Nacional. Mucho les pediríamos también que estos materiales, además de conocerlos, los puedan distribuir ustedes no nada más entre su círculo de militantes, sino familiares, amigos, conocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les reitero, alléguense a estos materiales. Si quedan dudas pendientes ahorita en el chat del streaming, de la transmisión en vivo, pues yo sí me atrevería a pedirle al compañero Acosta Naranjo que esas preguntas nos hiciera el favor de después orientarnos para contestarlas, en dado caso que sigan llegando, ¿no? Porque sí nos ha tocado, como estamos también transmitiendo vía Facebook y vía la página de Nueva Izquierda, y debido a la importancia del tema, seguramente seguirán llegando preguntas. Mucho le agradeceremos nos ayude ahí. Priscila López Mejía es quien ha pedido la palabra a continuación. Permítanme, le paso el micrófono. Guadalupe, expresidente nacional del PRD. ¿Cómo participa el ciudadano que está preocupado por la consulta popular, si se realiza o no? Esa información es la que tenemos que bajar, ¿no? O sea, le mandamos un Twitter a los ministros, a los diputados. ¿Cómo participamos, no? O sea, que tú nos invites y a las mexicanas que nos están viendo, ¿cuál es la estrategia que se tiene de participación ciudadana de las y los jóvenes que están interesados? Sabemos que los senadores del PRD que no quieren la consulta es porque ellos tienen miras en otro partido o porque sus intereses están de por medio. Y el PRD le interesa a nuestro país. Entonces, tú invítanos a las de los jóvenes que nos están viendo. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que, aquí le doy una opinión, creo que el partido arrancó muy bien en este tema. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en un evento que se realizó en el Monumento a la Revolución, fue el primero que lanzó la idea de que juntáramos firmas para la consulta popular y ejerciéramos el derecho establecido en el artículo 35 de la Constitución. A partir de ahí, senadores también, por cierto, de la República, diputados, muchos dirigentes estatales pusieron stands en el país, visitaron colonias, levantaron firmas, y la gran estructura del PRD se ligó. En cuestión de semanas teníamos ya más de 1.600.000 firmas. Yo creo que los que se plantearon el reto anteriormente de otros partidos no tienen la estructura que tiene el PRD ni la organización. Y hoy estamos cerca de las 2 millones de firmas reunidos. Y que todo eso fue un gran éxito, pero que después de que se entregaron las firmas al Senado bajamos la guardia en las firmas. Creo que ahí nos faltó darle continuidad, porque como que ya cumplimos y ya ahí muere, ya tenemos el requisito, y el levantamiento de firmas no debe de ser visto solo para cumplir el requisito, sino como una tarea de organización, de propaganda, de difusión, de concientización, no solo para cumplir el requisito, debe de ser parte de una estrategia. Por eso yo planteo que deberíamos de tener un piso mínimo de 5 millones de firmas, para primero no tener ningún problema que si nos rechazan algunas, los compañeros que me ven a lo mejor pueden pensar que algunos compañeros pues no sabemos qué va a pasar con esas firmas. Tenemos algunas experiencias de algunos compañeros irresponsables con el levantamiento de firmas. Entonces nosotros, ¿qué tal si metemos nomás 1.700.000? Si nos falla el 10%, ya no completamos las firmas. ¿Eso sucederá en el PRD? Yo creo que no, que es muy raro que en el PRD pueda pasar eso, pero por si las moscas, pues deberíamos de tener más, primero, para garantizar el número de firmas, pero segundo, insisto, y principalmente, porque yo creo que si hacemos una campaña organizada, encabezada por las direcciones estatales, municipales, que tengan como tarea la visita de sección por sección, de hacer festivales, de tocar las puertas, de ir,
no es difícil pensar que podemos llegar a muchos millones de firmas en un tema tan sensible para mucha gente. La gente, por cierto, está demostrando que no quiere venir a bloquear calles, de desgarriate, pero para levantar firmas sí jalaron. También algunos pensaban que este era el principio de la insurrección, pensaban algunos, casi del derrumbe del gobierno. No, la gente quiere la vía pacífica para la transformación del país. Pero tampoco se confundan los que no ven derribando muros que no hay inconformidad. Tampoco saquen la conclusión contraria. Yo veo que es un tema de mucha sensibilidad. En las encuestas, alrededor de la mitad de la población o un poco más comparte las tesis nuestras. Hay ahí instrumentos científicos para demostrarlo. Otra es la rapidez con que juntamos 1.600.000 firmas. No, lo que pasa es que tal vez algunos estaban esperando otro tipo de movilización. Debemos de entender a la gente, de leer bien a la gente. Por esa razón fue tan refrescante que iniciaran un grupo de artistas, de rockeros, de músicos, de ciudadanos, el que me pregunten, más allá del PRD, y de repente hemos visto cómo artistas, cantantes, bandas, luchadores, intelectuales se han comenzado a sumar extra PRD a la demanda de consulta popular. Fíjense ustedes que no lo hacen solo para el petróleo, reclaman el derecho de que los ciudadanos opinen sobre el tema. Entonces, yo haría dos estrategias. Una, la organizativa partidaria, la que el partido tiene que hacer con legítimo derecho. Nosotros también somos ciudadanos, afiliados a un partido, y creo que somos ciudadanos incluso más conscientes de nuestra ciudadanía, porque hemos decidido militar y luchar políticamente. Hay ciudadanos que no les interesa nada la política. Hay unos que creen que eso es superior. Yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos que tienen mayor conciencia son los que deciden participar organizadamente. Y una manera de participar organizadamente son los partidos. Otras son las organizaciones sociales, otras son las organizaciones ciudadanas, cívicas, ONGs, en fin, esos tienen un nivel de conciencia superior. Hay gente que dice: no me moleste, yo estoy viendo el fútbol y soy ciudadano, ustedes políticos son malos. Bueno, cada quien. Entonces nosotros debemos hacer la partidaria y ahí intentar involucrarnos con organizaciones hermanas que estén en lo mismo. Y otra es la ciudadana, porque eso refresca, ayuda, trae oxígeno, tienen imaginación, sacan cosas nuevas, y ellos no tienen el nivel de organización nuestra. No le pidamos a ellos la organización territorial que nosotros sí tenemos, pero ellos traen una aportación distinta y deberíamos de impulsar las dos. Yo le he propuesto al presidente nacional que en el próximo Consejo Nacional, uno de los puntos centrales de discusión del Consejo Nacional sea el plan integral rumbo a la consulta popular 2015, discutido y aprobado por nuestro máximo órgano de dirección nacional, que tenga etapas, responsables, planteamientos, niveles de organización, y que después nos convirtamos en eso, en instrumentadores de ese plan. Creo que el próximo Consejo Nacional hay que hacer este plan, llevarlo a discusión, votarlo, nombrar responsables. Yo me apunto en ese tema. Me gusta la organización, a recorrer el país, a ir a visitar, a dar talleres, a explicar partidariamente. Otros tienen más glamour para andar en otros lados, nosotros no tenemos ese glamour, pero ese glamour es muy importante. Los que somos así de tierra, de más rústicos, ¿no? Más rústicos, más de rancho, más de guarache, vámonos a tierra a organizar. Lo hemos hecho muchas veces y alguien piensa que esa es una tarea secundaria y no, pero ni de chiste. Uno de los errores del PRD es que abandonó esas tareas por otra, porque andar acá en la grilla también es muy importante. Digo que no, a mí me encanta también ese mitote, pero el otro es muy importante, muy importante. Entonces hagamos eso, expresemos los centros ciudadanos, y en el próximo Consejo Nacional
hagamos el plan integral. Tal vez lo que nos faltó fue que en el Consejo Nacional pasado le hubiéramos dado una instrucción a nuestros legisladores desde el Consejo Nacional, que es quien fija la línea política de los legisladores. Ah, mira, no se están tomando fotos con ese amigo de atrás, porque luego les puede pasar como algunos que les toman fotos raras y luego los andan metiendo en problemas. Entonces, yo creo que eso es lo que el partido debería de hacer. Tengo confianza, digo, a mí algunas cosas ahorita me molestan, estaba muy molesto, ya se me quitó ahorita el coraje un poquito. Porque hay que pensar para adelante, pues hay que sobreponerse a los obstáculos, y yo estoy convencido de que la bandera de la consulta es una bandera estratégica del partido central. Miren ustedes, y con esto termino si se puede, compañeros, la mitad de la población por lo menos piensa como nosotros en materia energética. Podemos crecer o nos pueden quitar, porque ellos van a hacer una campaña muy intensa, muy intensa. Nosotros tenemos que ir a la pelea cuerpo a cuerpo abajo. La de la televisión no se la vamos a ganar, pero la de la cuerpo a cuerpo sí podemos darle la batalla. Por cierto, utilizar los pocos espacios que tenemos de televisión, entrar a entrevistas, ir a defender nuestras ideas, debatir. Pero si la elección se junta con la elección de diputados federales, puede ser más atractivo para los ciudadanos opinar sobre el petróleo que sobre quién es exclusivamente su diputado. Las elecciones intermedias bajan el nivel de interés. Cuando hay elecciones presidenciales sube el nivel de interés. Por lo que ustedes quieran en un sistema presidencialista, no digo que sea correcto, es un fenómeno que describo, así pasa. Pero entonces, si la mitad de la población coincide con nosotros, no tenemos mayor oportunidad para que esa mitad de la población se ligue al PRD como el principal defensor, y en vez de estar pensando que los van a bajar al 8%, y que sea al 10%, y que ahí viene Morena, y Dios guarde el hora, y que no sé cuántos, y ya andan todo el mundo espantados una parte, como una oportunidad para crecer incluso electoralmente, con una bandera democrática, claramente democrática, que es que la gente ejerza su derecho a opinar. Yo lo miro como oportunidad para crecer, ni siquiera a la defensiva. Vamos a hacerlo con optimismo, vamos viendo las cosas para adelante. Este es un partido. ¿Por qué Andrés no pudo juntar 1.600.000 firmas y mejor las escondió, sepa Dios dónde? Las que juntó, o porque no tiene este gran bagaje de cuadros, de miles de cuadros que vienen de la izquierda, muchos de hace mucho tiempo, que están ahí enraizados, que creen en una institución, que este partido ya es parte de nuestra vida, que hoy estamos cumpliendo los primeros 25 años. Muchos de los muchachos que están ahí tomándose fotos no habían nacido cuando el PRD surgió por primera vez en 1989 y en el 88. Pero hay muchos cuadros que están en este partido que no siguen la aventura de otro partido porque tienen un programa, no siguen personalidades, siguen ideas, propuestas, programa. Eso es, estamos en la oportunidad de ser un partido institucional, de dejar de depender de los caudillos, de ser un partido de causas, de luchas, de programa, volver al programa y al trabajo. Y claro que nos interesan las personalidades y qué bueno que vengan. Pero si una personalidad le da gripa, a nosotros nos está dando neumonía. Nosotros debemos, la institución por encima de las personalidades, es lo que debemos de construir ahora con una gran oportunidad. Y esto del petróleo nos puede llevar a que millones de mexicanos vean en el PRD el partido que está defendiendo un mecanismo democrático, una bandera justa, y podamos crecer electoralmente en 2015 y juntos todos recuperar, hacer una segunda expropiación petrolera. La hizo Cárdenas el 18 de marzo. Nosotros hagámosla el primer domingo de junio de 2015, una segunda expropiación que recupere para la nación el petróleo. Perfecto, pues con esta última intervención más que clara, damos fin a este taller interactivo. Le agradecemos enormemente a Guadalupe Acosta Naranjo que nos haya acompañado hoy. Y bueno, a quienes nos están viendo y a quienes nos acompañan aquí, pues les recuerdo que
Nos pueden seguir vía Twitter en @NVAZQ, en Facebook estamos como Nueva Izquierda Corp Nacional, y pues visiten nuestro site, nuestra página de internet, que es www.nuevaizquierda.mx, y los invitamos también que en próximos días descarguen de nuestro canal de YouTube esta ponencia por parte del compañero Acosta Naranjo, y nos ayudan también a reproducirla. Que tengan buena tarde, gracias.